Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. Yo quisiera que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje de Hechos 7. Es el mensaje, es el sermón más largo que se encuentra registrado en el libro de Hechos. Y yo como introducción le pongo lo siguiente. Posiblemente la cultura occidental, o sea, de la cual nosotros formamos parte, no estemos preparados para enfrentar el sufrimiento. Es decir, no se nos enseña en un momento dado desde niños que la vida tiene reveses, que en la vida va a haber problemas. Tratamos de alguna manera a nuestros niños, a nuestros jóvenes, decirles: cálmate, tranquilo, todo se va a poner mejor, te va a ir bien en la vida, no vas a tener problemas. Y lo que estamos haciendo es confundiéndolos. La vida es una vida donde hay subidas y hay bajadas. Y esto es para todos. La vida es una vida muchas veces injusta. Vivimos en un mundo roto, en un mundo donde enfrentamos injusticias, enfrentamos maldad, enfrentamos gente perversa que quiere dañar al débil, quiere dañar a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, en fin. La vida es difícil y comentaban sociólogos que la cultura occidental no estamos preparados para responder con esperanza al sufrimiento. Muchas veces la única respuesta que tenemos es: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto otro? Y esas palabras, más que una oración o más que palabras de esperanza, son quejas, son resentimientos, son no te entiendo, Dios. Si tú estás en control de este mundo, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Hay personas que simplemente dicen: bueno, ya murió, ya se le acabó, ya con eso acabó todo. Ya no hay más, ya no hay una respuesta más. Sí hay una respuesta más. Sí hay algo más que esta vida de 50, 60, 70, 80 o 100 años que alcancemos a vivir. Hay algo más allá de esto. Curiosamente, el mundo occidental tiene también una cultura cristiana, a diferencia de la cultura asiática o de la cultura africana, que gracias a Dios lo hemos mencionado en otras predicaciones. Gracias a Dios el cristianismo no se queda en una cultura, el cristianismo se mueve. En los años 60, yo compartía hace unas semanas, la gente blanca pensaba que nada más los blancos eran cristianos. Pero ya nos hemos dado cuenta que hay hispanos cristianos, hay africanos cristianos, hay gente en China cristiana, hay gente coreana cristiana, hay gente árabe cristiana. O sea, el cristianismo no se sujeta a algo geográfico. El cristianismo se expande. ¿Y por qué menciono el cristianismo? Porque el cristianismo es de las pocas religiones, si lo quieres ver como una religión, que da una respuesta al sufrimiento, que nos enseña cómo enfrentar el sufrimiento. Fíjate bien, no huir, no negar, no ser indiferente, sino que nos enfrenta a este mundo roto, a este mundo difícil. Y
Por ejemplo, yo quisiera leer unos datos que yo busqué en cuanto a qué sucedía, por ejemplo, en el siglo sexto, en el siglo XVI, o aún en el siglo XV, que era la Europa medieval, que es cultura occidental también. 4 de cada 5 niños en el siglo XV, estamos hablando de 1400, 1460, 1470, inclusive 1500. 4 de cada 5 niños morían antes de cumplir su primer año de vida. Eso, toda familia de aquellos años enfrentaba eso. Imagínate, por eso las familias tenían hijos, porque decían, bueno, que nos sobreviva uno, que nos sobrevivan 2 hijos. Algo tremendo también es que de cada 2 niños, o de cada niño, 2 niños morían antes de alcanzar los 10 años de edad. Los padres muchas veces enterraban a la mitad de sus hijos que les nacían. Era una vida difícil. Era una vida que uno vivía año con año, día tras día, con dolor, con sufrimiento. Ahorita, gracias a Dios, uno dice, quiero tener un hijo, quiero tener 2 hijos, y los tiene con la confianza de que los va a tener, de que van a ser bien atendidos, van a ser bien recibidos y todo ello. Las familias en aquellos años se casaban diciendo, ¿cuántos de nuestros hijos van a morir? Entonces, era algo que nadie escapaba a esas situaciones de dolor en ese aspecto, ¿no? Entonces, es cierto, en estos tiempos muchas veces no se nos enseña lo duro que es la vida, lo difícil que es la vida. ¿Por qué? Si habláramos en cuestión de siglos, pudiéramos decir que en el siglo XVIII la cultura occidental, la gente pensaba, mi vida la voy a vivir para Dios. En el siglo XIX cambió el panorama. Y lo comento para de alguna manera entender nuestros tiempos. En el siglo XIX, la gente decía, mi vida por mi país. Mi vida por mi país. Mi país es lo más grande. En el siglo XX y en el siglo XXI, la mayoría de la gente es mi vida para mí. Mi vida para mí. Voy a vivir para mí. Me importan poco los demás. Voy a vivir para mí. O para los míos. Pero nada más. No me importa lo que pueda estar pasando a alguna otra persona. Ahora, yo quisiera mencionar que Esteban, el personaje central de esta historia, del capítulo 7, lo encontramos desde el capítulo 6. De hecho, si tú lees y si estás leyendo la Biblia en tu lectura diaria de este año, ya ahorita vamos por el capítulo 14 de Hechos. Pero hace unos días pudimos leer Hechos 7 y Hechos 6. Y pudimos leer que Esteban era un gran maestro, un gran predicador. Era un gran cristiano. Fue escogido entre los griegos cristianos para ayudar a las viudas, muchos dicen que era de los primeros 7 diáconos que sirvieron en la iglesia de Jerusalén. Y entre los hombres estaba Esteban y sobresalía Esteban. Dice que era un hombre de buen testimonio, un hombre lleno del Espíritu Santo,
y un hombre muy sabio, con mucha sabiduría. Y él predicaba, y cuando predicaba era una persona que uno lo escuchaba y era algo impactante, la palabra de Dios, tanto que se empezaron a levantar testigos falsos, y al final del capítulo 6 dice que lo acusaron a Esteban de enseñar en contra del templo de Jerusalén, y enseñar en contra de la ley. Entonces hubo una reunión, un concilio inmenso, y en el capítulo 7, versículo 1, dice que los líderes religiosos le dijeron: a ver, explica lo que están diciendo de ti. ¿Es cierto que estás predicando en contra del templo y estás predicando en contra de la ley de Moisés? ¿Es cierto? Y Esteban se arranca. Versículo 2 hasta el versículo 60, donde dice que muere. Es el primer cristiano que muere por su fe. El primer cristiano que enfrenta la muerte. Y a partir de la muerte de Esteban, empieza el capítulo 8 diciendo: y Saulo estuvo allí consintiendo con la muerte de Esteban, y se desató una gran persecución sobre la iglesia. Por eso yo a este mensaje le titulé: ¿cómo responder al sufrimiento? Con esto espero que agarremos 3 pensamientos, 3 verdades de Esteban, de cómo responder al sufrimiento. Y fíjate bien, dando gloria a Dios, no quejándote, no amargándote, no resintiéndote, no diciendo: ya no quiero nada con ese tal Cristo, ya no quiero nada con la iglesia, ya no quiero nada, porque si de eso se trata ser cristiano, mejor me divierto por fuera. Pero si ser cristiano significa también enfrentar el sufrimiento, enfrentar las dificultades, enfrentar lo duro e injusto de la vida, entonces Esteban, su vida, el primer mártir cristiano, el primer hombre que murió por su fe en Cristo, nos enseña 3 cosas que quiero dejarles en su corazón. Yo nada más puse como referencias el 7:1, que es donde los líderes religiosos lo cuestionan y le dicen: a ver, explica las acusaciones que hay contra ti. 35 al 39, los versículos del capítulo 7, nos habla algo de lo que lo acusaban, y del 51 al 60, que es lo que leyó Toño, nos guió Toño en la lectura, es cómo terminó la vida de Esteban. Obviamente, por motivos de tiempo no podemos predicar todo este capítulo, porque nos haría falta 2-3 horas para hablar de esto, y sé que algunos se saldrían de esta reunión antes de que acabara. Pero vamos a escoger algunos textos, y les quiero dejar los 3 pensamientos a continuación. El primer pensamiento es lo que Esteban dijo. Y lo voy a resumir de la siguiente manera. Primera acusación. Enseñanzas en contra del templo. Esteban dijo: no tenemos nada en contra del templo, pero sí les queremos enseñar. Y utilizó Isaías 60 para decir: Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Ya lo cantábamos en Baja a Dios de las nubes, ¿no? Sácalo de los templos en donde lo encerraron hace tantos años, hace tanto tiempo. Dios, imagínense limitar a Dios a un edificio, limitar a Dios a una casa, inclusive limitar a Dios a una ciudad. Dice: los cielos pues cuentan la gloria de Dios, ¿no? Y los cielos no pueden
abrazar a Dios, no lo pueden limitar. Y comenta el profeta, y la tierra es estrado de sus pies. Es como para decir, en la tierra Dios descansa sus pies. Es nada más para darnos una idea de que su creación es muy limitada y finita para un Dios tan infinito. Y Esteban, a través de este capítulo larguísimo, él dice, miren, por ejemplo, cuando Abraham conoce a Dios, cuando Dios se le presenta a Abraham, Abraham no fue a un templo. Abraham estaba en la ciudad de sus padres, en Ur, y Dios se le aparece y le dice a Abraham, ven a la tierra que yo les voy a mostrar. Deja tu tierra, deja tu parentela a la tierra que yo les prometo. Y dice la Biblia que Abraham dejó su tierra y dejó su familia. Pero no fue asistiendo a un templo que Abraham escuchó eso. Posiblemente estaba en el campo, posiblemente estaba en su casa, posiblemente estaba en algún lugar y Dios se le apareció y le dijo, sígueme. Segundo ejemplo, José. José, dice la Biblia, que creció con las enseñanzas de Dios. Sin embargo, sus hermanos le tuvieron envidia, lo vendieron como esclavo. Pero dice la Biblia que Dios estaba con José. Así que estuvo en la tierra de Canaán. Cuando se lo llevaron esclavo a Egipto, dice que Dios estuvo con José en la casa donde él trabajaba como empleado. Pero después lo apresan y lo meten a la cárcel. Y dice la Biblia que Dios estaba con José allí en la cárcel. ¿Qué significa eso? Que José no tenía que ir al templo para tener un encuentro con Dios. Dios se le manifestaba a José en ese aspecto. Y yo creo que los judíos estaban, ¿a dónde nos quiere llevar este hombre? ¿No? ¿A dónde nos quiere llevar? Está despreciando el templo. Y después le dice, Moisés fue otro hombre. Moisés estaba en Egipto. Y porque se aceleró, él tuvo que huir al desierto y en el desierto estaba pastoreando ovejas. Y un día, estando pastoreando ovejas, vio una zarza, vio un arbusto ir ardiendo. Y se acercó curioso diciendo, ¿por qué se está quemando y no acaba de quemarse? Y de repente, cuando se acerca, escucha una voz que le dice, Moisés, detente, porque el lugar que pisas, santo es. ¿Está bien en un templo? No, no está en un templo. Está en el campo. Está en el desierto. Está en un lugar deshabitado. No hay paredes, no hay puertas, no hay santuario, no hay nada. Pero Dios está allí. Y por eso Dios le dice a Moisés, este lugar es santo, es tierra santa. Quítate tu calzado. Y Moisés obedece. David fue otro hombre que tuvo un encuentro con Dios y Dios lo encontró pastoreando ovejas. Igual era un jovencito. Y hubo una reunión con un profeta, con el profeta Samuel, y todos se olvidaron de David, y estaba toda la reunión familiar, y David por allá. Y Dios le dice a Samuel, falta uno, falta el que yo quiero. Y le dice Samuel a su papá Isaí, al papá de David, le dice, ¿tienes otro hijo? Dice, sí, el más pequeño, pero él está allá en el campo. No, tráelo. Porque no vamos a tener nada si no está él aquí. Lo traen, en un jovencito de 15 años, 16 años. Y Dios le dice a Samuel, él va a ser. Entonces, Dios, Esteban, guiado por el Espíritu Santo, le dicen, ¿se dan cuenta? Dios no necesita un templo especial para manifestarse. Él se puede encontrar con la gente sin que la gente
tenga que ir a un templo. Y culmina diciendo, ningún templo puede albergar, puede darle cabida al Dios creador de los cielos y de la tierra. Segunda acusación, la ley. Y este era el pasaje que veíamos en el 35 al 39. Y suena muy fuerte el pasaje que leímos aquí en el capítulo 7, versículos 51 al 53. Dice de la siguiente manera: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Imagínense decirle a los judíos y a los líderes religiosos, ustedes son paganos de corazón. No les está diciendo, en sus rituales ustedes son muy religiosos, pero su corazón es pagano. Es pagano. Resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. ¿Qué es lo que está diciendo Esteban en cuanto a la ley? Dice, la ley es buena, la ley es perfecta, como dice el Salmo 19. La ley es tan especial que fue dada por ángeles a Moisés. La ley es buena, la ley es justa. Dice, pero todos, desde sus antepasados hasta ustedes en la actualidad, han despreciado la ley. Ustedes no pueden obedecer a la ley. No la pueden obedecer. Y todos estos salvadores, todos estos líderes que han surgido a través de la historia, ustedes los persiguieron, los rechazaron y a muchos de ellos mataron. Y dice Esteban, ¿que acaso no todos los profetas que Dios puso, no ustedes los persiguieron, los rechazaron, sufrieron y los mataron? Y para culminar dice, traicionaron y crucificaron al justo. Y cuando Esteban dice al justo, es al único que cumplió con la ley. El único que nunca cometió pecado, dice, ustedes lo mataron. Pero Dios lo hizo para que tú y yo fuéramos ahora justos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Esteban? La vida real, la vida cotidiana, es hacer lo malo. Dios puso sus leyes y nosotros nos rebelamos contra sus leyes y por eso viene sufrimiento, por eso viene dolor, por eso vienen injusticias. Y hubo alguien que se identificó con nosotros, Jesucristo. Sufrió, padeció, ya lo veíamos en la Navidad. No nació en un palacio. No fue una persona ostentosa y rica que despilfarraba sus bienes. Nació humilde, nació pobre, pero también fue rechazado, fue despreciado, fue burlado. Ni su misma familia creía en él. Y finalmente entregó su vida. Se le llamaba, según Isaías 53, varón de dolores. Y su sufrimiento fue para acabar con nuestro sufrimiento, fue para ponerle fin al pecado y fue para asegurar vida eterna. Dice el Señor Jesucristo, una vez que llegaron unos griegos para conocerle en los evangelios, dice que más que alegrarse, Jesucristo le responde a sus discípulos, es necesario que el grano de trigo caiga y muera para que dé vida en abundancia. Como diciendo, para yo atraer a los miles y miles de personas que crean en mi nombre, va a ser necesario sufrir y morir para ser el imán que atraiga
a todos a la vida eterna. Y dice que cuando escuchan eso, las personas que estaban ahí, dice que levantaban los puños y arrastraron a Esteban a un lugar solitario. Y allí lo empezaron a apedrear hasta que murió. ¿Cómo enfrentó Esteban el sufrimiento? Dice, wow, veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre puesto de pie. Esto nos lleva al segundo punto, al segundo pensamiento. ¿Por qué enfrentó Esteban con victoria y con realidad el sufrimiento? Por lo que vio. Lo que Esteban vio y lo que Dios quiere que tú y yo veamos. ¿Qué vio Esteban? Versículos 54 al 60. Dice así 54 al 60. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Hubo alguien más que dijo eso? Y seguramente Esteban había escuchado esa historia. Y dijo, voy a orar lo mismo, con esperanza. Mi espíritu no está a la deriva. Mi espíritu no se va a perder. Mi espíritu no va a dar deambulando. Señor, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas y repite otra palabra que Jesús dijo en la cruz. Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo esto! ¿Qué vio Esteban? Mientras era reprobado por los religiosos, mientras era acusado de rebeldía, mientras... fíjense, algo interesante. A Jesús no lo pudieron apedrear, aunque Jesús dio las mismas enseñanzas. Pero como no pudieron hacerle nada, tuvieron que acudir a los romanos. Tuvieron que acudir a Poncio Pilato. Tuvieron que acudir a los romanos para que ellos castigaran al rebelde, que ellos consideraban al justo. Y Jesús murió en la cruz. Pero para cumplir la profecía, para cumplir las profecías que se habían dicho de él. Pero con Esteban no tuvieron que acudir a los romanos. Con Esteban los mismos judíos lo jalaron, lo golpearon y le empezaron a tirar piedras. Ahora, cuando Esteban está sufriendo los golpes y está sangrando de esto, él no ve el rechazo humano, la condenación humana. Porque a veces nosotros cuando sufrimos, nos centramos en quien nos está haciendo sufrir. Sea el jefe, la jefa, sea el compañero de trabajo, sea el vecino, sea el familiar. Dice, ¡ay! Me está haciendo esto es injusto. Y te enojas con quien te está haciendo sufrir. Esteban no se quedó viendo a aquellos que lo acusaban.
Dice que volteó al cielo. ¿Y se acuerdan? En el Salmo 42 lo que veíamos, que espera en Dios porque aún he de alabarle. Él es la salvación de tu rostro. Entonces Esteban ve al cielo y de repente dice, ¡oh! Y todavía les dice, miren, pues esos tontos que iban a ver. ¿Sí? Miren, veo los cielos abiertos. Pero llama la atención algo que dice. Normalmente, cuando decimos de Jesús, cuando hablamos de Jesús, normalmente decimos, fue muerto bajo Poncio Pilato, fue sepultado, resucitó al tercer día y está, ¿qué? Sentado a la diestra del Padre. Está en un lugar de honor. Cuando decimos está sentado, está en el trono, está en un lugar de autoridad, pero Esteban lo ve de pie. ¿Qué significa? Que está de pie. No está sentado, está de pie. Dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, veo a Jesús de pie a la diestra del Padre. Esteban está viendo el tribunal de Dios y está viendo a Jesús como abogado, diciendo, Señor, recíbelo. Porque Él es justo, porque Él es inocente, porque Él ha puesto su fe en mí, porque Él ha creído en mí. Esteban no se quedó en el sufrimiento, Esteban no se quedó en su derramamiento de sangre, Esteban no se quedó en su dolor de lo que estaba enfrentando. Esteban dijo, hay algo mejor de lo que estoy viviendo. ¿Le tienes temor a la muerte? Pues si desconoces eso, y todos lo desconocemos, sí causa temor. Y a veces hasta platicando decimos, que me muriera dormidito, ¿no? Todo el mundo dice, que no esté en un hospital, que sea dormidito. Después de una buena cena, y después, ya, al otro día ya te ven ahí, tranquilo. Desgraciadamente no todas las muertes son así. A veces va a ser estando en el hospital o estando enfrentando una enfermedad de meses o de años. A veces enfrentando operaciones o tratamientos que más que ayudarnos a sanar, nada más lo único que están haciendo es alargar un poquito nuestras vidas, hasta que tú dices, ya basta. Ya no quiero que me den quimo, ya no quiero que me den nada, ya. Déjenme en paz. Esteban vio más allá. Esteban vio a un abogado. Como hay un canto que dice, yo tengo un abogado que me defiende. Yo tengo un abogado que va con el Padre y dice, Dios, Él ya no está bajo condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Yo ya pagué por Él. Él tiene libre entrada a mi presencia. Y Esteban, con esa convicción, él dice, Señor, recibe mi espíritu. Recibe mi espíritu. Estoy seguro que voy a morir. Recibe mi espíritu. Dicen que eso era una oración de los niños judíos. Si llego a morir hoy, Dios, recibe mi espíritu. Esa seguridad, que no estoy perdido, no voy a estar volando, no voy a estar ahí deambulando 3, 4 días en el aire. No, voy directo con Dios. Voy directo con Dios. Esteban enfrentó el sufrimiento y la muerte con confianza, con convicción, diciendo, no me importa si soy joven, no me importa si no me he casado, no me importa si no tengo hijos, no me importa si soy el primero, no me importa si me fui primero que aquel o que aquel otro, que a lo mejor no son tan entregados.
recibe mi espíritu. Pero más que nada, muere sin resentimientos ni amarguras. Dice, Señor, perdona sus tonterías, ¿no? Perdona sus equivocaciones, perdona su ceguera, perdona su falta de entendimiento. Y dice la Biblia, y murió. Y lo enterraron después. Y seguramente muchos, yo me he cuestionado, dice, Señor, pero era tan bueno este cuate, era tan bueno, era buen predicador, era lleno del Espíritu Santo, convencía a la gente, su rostro era como el de un ángel. ¿Por qué, Señor, tan rápido? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué cortar una vida tan prometedora, tan floreciente, tan impactante? Esto me lleva al tercer pensamiento. Lo que Esteban hizo. Lo que Esteban hizo. Está la gente. Estoy buscando varios cuadros, varios dibujos de esa escena y me costaba trabajo elegir uno. Dije, bueno, aquí se ve a Esteban como caído, se ve el cielo y se ve una luz, se ve como una representación de Dios, a Jesucristo parado, y se ve a un joven en la parte inferior, se ve que él tiene los mantos, la ropa de los que están apedreando a Esteban. Y este hombre, este joven, está con una actitud media pensativa, no está muy contento, pero está allí. Ahora, sí, digo, a lo mejor no lo ven pensativo como yo lo veo. Parece que trae un celular, pero no es un celular. Este joven está representando a Saulo, que posteriormente es Pablo. La pregunta aquí es, Lucas, en su primer capítulo de Hechos, él dice, oh querido Teófilo, habiendo investigado a fondo todos los detalles de la vida de Jesús, investigué a fondo el inicio de la iglesia, lo que pasó después. Y la pregunta que surge aquí es, ¿de dónde sacó Lucas, registró ese sermón tan grandote y tan detallado de Esteban? Lucas no estuvo allí, pero Lucas después se hizo amigo de Pablo. Y Lucas anduvo con Pablo de aquí para allá. ¿Quién le contó a Lucas esa historia? El que escuchó el sermón. El que escuchó el sermón. Y si ustedes leen cuidadosamente el sermón de Esteban, se van a dar cuenta que las cartas de Pablo están basadas en lo que Esteban enseñó, en lo que Esteban predicó, tal vez su único y último sermón, ¿no? A lo mejor fue el segundo, porque en el capítulo 6 estaba predicando otro sermón, pero ese sermón del capítulo 7, Pablo lo oye, y guiado por el Espíritu Santo, prácticamente repite toda la historia, o todo lo más que pudo captar. Si les pregunto lo que prediqué la semana pasada, a lo mejor ya no te acuerdas. Pero Saulo registró todo. Y Lucas empezó a apuntar. ¿Qué hizo Esteban? Dice la Biblia, a partir de la muerte de Esteban, que se desató una persecución. Dice, ay, pues qué mala noticia lo que hizo Esteban. No, lo que hizo Esteban fue que tras esa persecución, que todos los que iban huyendo, iban predicando y enseñando
la palabra de Dios. Así que dice, en muchas ciudades se conoció el testimonio de Cristo. Pero hubo alguien que fue impactado por la muerte de Esteban. Y aunque el 8:1 dice que Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, estuvo de acuerdo con su asesinato y empezó una ola de persecución, más adelante en el capítulo 9 se ve a Jesús diciéndole a Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, Saulo, no estás en paz. Saulo, estás sufriendo. Saulo, no estás lleno. Saulo, estás con muchas luchas. Saulo se convierte y se vuelve apóstol por la gracia de Dios y predicador de la palabra de Dios, y muchos reyes, gobernantes, romanos, gentiles y de todos los pueblos escucharon el mensaje a través de este hombre que estaba juntando toda la ropa y que decía, denle más duro, mátenlo. Estaba de acuerdo con la muerte. Ahí yo digo, hermanos, que el sufrimiento de Esteban, el dolor de Esteban, trajo gloria de Dios. Dio gloria a Dios y más gente aceptó a Cristo. Cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás pasando por dificultades y tú ves que esto no acaba aquí, que hay algo más grande, que hay un Jesucristo que dice, yo ya pagué por Él. Él no está sufriendo gratis. Él no está sufriendo porque hizo algo malo. Él no está sufriendo por causa de sus pecados. Yo ya pagué por sus pecados. Entonces no tienes otra respuesta más que decir que sea para tu gloria, Dios. Que lo que estoy viviendo traiga fruto. Que lo que estoy pasando, el sufrimiento que estoy pasando, le hable a otras personas y la otra persona diga, está sufriendo y está gozosa. Está sufriendo, la acaban de operar o acaba de pasar por esto y está con esperanza. ¿Cómo es posible eso? Es Dios dando gloria. Yo he ido a funerales donde uno dice, qué desgracia, ¿no? Pero en esos funerales va la gente. Y en esos funerales la gente escucha la palabra de Dios. Y en esos funerales hay gente que responde al mensaje de Dios. Pues esa muerte, ese sufrimiento alcanzó a otros. ¿Ven? Nuestro sufrimiento, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, debe darle gloria a Dios. Lo que hizo la muerte de Esteban, aunque fue muy precipitada, para muchos, para mí fue muy precipitada, debió de haber vivido más años predicando, pero si Dios decidió eso, fue porque trajo gloria y trajo mucho fruto. La muerte de Jesucristo, el justo, el que no cometió pecado y que sufrió por nosotros, tu castigo, mi castigo, fue para traer a miles y a millones de personas. ¿Por qué no te pones a pensar que lo que estás viviendo, lo que estás pasando, si tú lo pasas con fe y con confianza en Dios y tomado de Dios, va a traer a otros? A decir, si ella está pasando esto y lo está pasando con fe y con victoria, si él está pasando esto que está pasando y lo está pasando confiando en Dios, pues yo quiero ser eso. Yo quiero tener eso, yo quiero vivir eso. Porque este mundo no me ofrece nada. Este mundo nada más me ofrece, mejor muérete, ya para que pares de sufrir. Pero el mensaje cristiano nos recuerda, hay algo mejor, hay alguien que ya pagó. Y aunque aquí en la tierra te condenen
Y aunque aquí en la tierra te corren, y aunque aquí en la tierra te juzguen mal, hay alguien que ya te justificó. Y por eso vale la pena pasar lo que pasamos por nuestra fe. Vale la pena. Vale la pena seguir tomados de su mano, vale la pena seguir sosteniéndonos en Él, porque no sabemos quién va a responder por la fe que vieron en nosotros. Y la gente que diga, yo quiero tener eso que ella tiene, yo quiero tener eso que él tiene, yo quiero abrazar y ver la vida como esa persona la ve, y no verla toda negra, toda oscura, toda sin nada en qué confiar. Cristo puede ayudarnos a hacer eso. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Recuerden que el énfasis de este año es llevar mucho fruto. Dios quiere que llevemos mucho fruto. Dios quiere que llevemos mucho fruto en este 2024. Sin importar las circunstancias, ¿qué nos depara el 2024? No sé cuántas sorpresas, inclusive sorpresas para mí, cosas que tal vez yo voy a vivir. Sin importar las circunstancias o los eventos que nos toquen vivir, Dios quiere que nuestras vidas traigan gloria a Dios. Tenemos la oportunidad en este nuevo año de traer fruto para Dios. Pero fíjate bien, fruto como nunca lo hemos hecho. Imagínate tu mejor año de cristiano. Bueno, tener el mejor del mejor. No importa lo que vayas a enfrentar, tener lo mejor de lo mejor. Oremos para ello, necesitamos orar y prepararnos espiritualmente para darle gloria a Dios en tu vida y en mi vida. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, somos honestos, Dios, no nos gusta sufrir. No nos gusta tener problemas, no nos gusta ver a nuestros hijos en problemas. No nos gusta ver problemas en el trabajo. No nos gusta ver problemas en la economía. No nos gusta ver que el gobierno tenga problemas. No nos gusta cómo iniciamos tal vez este año. Pero Señor, enséñanos a hablar como habló Esteban, viendo que no hay un lugar que nos pueda arropar más que tu presencia. Y cumplir tu ley no podemos. No podemos agradarte por nosotros mismos, pero gracias, porque hubo alguien que sí te agradó. Jesucristo el justo. Queremos abrazar a Jesucristo. Señor, ayúdanos a ver lo que vio Esteban. Esteban vio por encima de las acusaciones, Esteban vio por encima del rechazo, Esteban vio por encima del sufrimiento. Esteban te vio a ti como el abogado que lo defendía, puesto de pie, asegurando su justificación. Y Señor, ayúdanos a hacer lo que hizo Esteban, producir mucho fruto. Que mucha gente crea, que mucha gente te busque por cómo ve en nuestras vidas, cómo enfrentamos nosotros el sufrimiento. Señor, esto no lo podemos hacer por nosotros mismos, necesitamos tu gracia. Ayúdanos, Dios, porque te lo suplicamos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.